Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Ya estamos cerrando un poquito el año, ¿no? Está un poco el espíritu así, se siente un poquito, no sé si ustedes están tan cansados, bueno, esta cara lo demuestra, ¿no? Pero tengo que explicarlo de alguna manera. Están tan cansados como yo, pero se siente el cierre del año, siempre se siente, no importa que te vayas de vacaciones o no. La Navidad, el Año Nuevo te da un respiro diferente, aunque sea en estas condiciones en las que estamos llegando, obviamente. Te invito a que escanees el QR para que vayas directo a nuestro portal. El martes se cayó Twitter, se cayó todas las páginas de internet. Deuda Prometida no se cayó, sigue ahí, así que podés entrar cuando quieras, deudaprometida.com. Tuvimos sí un problema de hackeo la otra semana, pero lo resolvimos ahí en 15 minutos. Y si nos hackean es porque estamos haciendo ruido, y si estamos haciendo ruido es porque es lo que queremos hacer, ¿no? Es lo que importa eso. Afortunadamente lo pudimos recuperar todo inmediatamente en 15 minutos, pero bueno, nunca uno está exento de esos personas maliciosas que quieren perjudicar y que quieren evitar que vos te informes, que la palabra llegue a vos y que puedas tener lo que pasa con una visión de tu lado, como tenemos aquí en el lema de mi medio, la deuda es con el pueblo. Por eso hoy vamos a hacer un programa justamente abocado a lo que está pasando con el pueblo argentino y una suerte de invasión silenciosa que se está dando, que es el nombre que le puse al editorial, que al final del programa voy a explayarme. Pero bueno, lo que vamos a hablar es hoy básicamente centrado en eso, en Estados Unidos teniendo como virreinato más o menos a la Argentina, y el virrey vendría a ser, no sé si Javier Milei o Peter Lamelas, el embajador. Buenos días, tardes, noches, Carlos Caramelo, ¿cómo te va? Buenas noches, tardes, días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, che, bien. ¿Qué sería el virrey, Lamelas o Milei? No, yo creo que el verdadero virrey es el secretario del Tesoro. Scott Bessent. Scott Bessent, sí. Scott Bessent, que además tiene todas las características de un virrey, ¿no? Es una suerte de, ¿cómo podría decirte? Un ave así muy esplendorosa, ¿no? Sí. Un papagayo, un pavo real, una cosa tremenda, el tipo. Tiene presencia. Sí, tiene la presencia de un virrey, ¿no? Viste que yo juego con con la inteligencia artificial, con las fotos. Sí, en las fotos de Deuda Prometida, que la pueden leer a Carlos Caramelo todas las semanas, jueves, viernes o sábado, dependiendo la semana, la relevancia del día, ¿no? En que se publica, lo leen en deudaprometida.com a Carlos Caramelo, siempre con inteligencia artificial últimamente, además. Esta semana no van a poder porque esta semana viajo, así que... Bueno, pero es una excepción. Nada. Pero dejaste mucho material. Van a tener este programa. Sí, además es un material del cual se ha conversado toda la semana, no viene al caso quién, porque me lo cuenta, pero un consultor muy conocido, pero muy conocido, me escribe el otro día, me dice, che, vos sabés que estábamos en una cena, dice, con gente de los negocios y demás, y uno me dice, che, pero ¿qué le pasa a la clase política? Si venía de leer tu columna Cagones, dijo, están todos cagados. Dice, lo que provocó además una especie de revuelo en la mesa, ¿no? Es que la última columna de Carlitos, Cagones, ese es el nombre. Además, te caracterizás por poner nombres cortos y contundentes últimamente. Cagones es el nombre, con una foto que lo acompaña de portada del presidente de la Nación. Pero que habla muy sobre... asustado, además, sí, así. Sí, exactamente, hecha con inteligencia artificial. Que habla sobre toda la libertad avanza y también sobre otros temas que ahora vamos a ir abordando, pero son análisis que dejan mucha tela para cortar y para debatir además, porque no todos tienen que estar de acuerdo con vos. No, por supuesto. Me escribe gente que dice, mira, yo no estoy de acuerdo con esto que dice, pero me parece importante que se debata de eso. Bueno, ese es un punto central para tomar hoy. Hay que darse cuenta de que hay una necesidad de debate impresionante. Sí. Lo vemos, bueno, vos lo tenés que ver en tu canal, digo. Digo, cuando
los grupos que empiezan a entrar y después empiezan a hablar entre ellos y te mandan Sí. mensajes para debatir, te dicen, me parece muy bueno lo que decís, aunque no estoy de acuerdo. Y yo por eso marco con tanta puntualidad que algo no están viendo, algo no están entendiendo. Yo creo que muchas cosas no están viendo y entendiendo. La dirigencia política, que está absolutamente escondida. Después de la derrota con Milei, que además tampoco es una derrota que lo deje a Milei parado, esta idea que La de tiene septiembre. pero la de septiembre, no, la de octubre, digo. En octubre ganó. No, digo la derrota para la Para el oposición. peronismo, para la oposición. 40-35, digo. Sí. Al día siguiente o a los 3 días, Córdoba ya estaba 52% en contra, en Tierra del Fuego se querían matar por lo que habían votado, porque le cerraron una fábrica y dejaron 250 personas afuera, además de los trabajos, digamos, o de los empleos Indirectos. Claro, indirectos, sí. Entonces me parece que después de esa derrota para la oposición, la reacción inmediata fue juntarse en lugares recoletos, digo, una sala en el Senado, una sala en diputados, adentro del PJ, digo, adentro del PJ el martes pasado, Sí. para hablar quién sabe qué, porque nada ocurre a la luz del día. Y la población, digo, el pueblo, la sociedad en general, siente que se están curando en salud, que están tratando de salvarse solos, porque no cuentan lo que tienen que contar, no cuentan de lo que dicen, no cuentan de lo que hablan, no cuentan de lo que les preocupa, y entonces lo que se percibe es que los que están tratando de armar es lo que históricamente nosotros llamaríamos una componenda. Y la sociedad argentina lo menos que necesita es una componenda. A ver, salió una encuesta de Subán Córdoba, hecha con el Observatorio de Cuestiones Públicas y Políticas de la Universidad de Villa María, que es una universidad muy moderna, ¿ves? Sobre la juventud. 77% de los jóvenes menores de 30 años creen que la política no sirve para nada. Tienen sentimientos negativos hacia la política. Digo, ¿Creen que no sirve para nada la política? ¿creen que no sirve para la nada? herramienta política, ¿esto es a nivel país o A nivel Córdoba? país. A nivel país. Es un montón. ¿Qué te parece? Solo 2 de cada 10 jóvenes creen en la política. Después ves, por supuesto, toda la encuesta da grandes contradicciones. Por ejemplo, ¿para qué sirve el Estado? Muchos dicen que el Estado no sirve, pero después reclaman políticas públicas. Claro. Esto es habitual. Me contaban, y esto no debe ser considerado, siempre los casos personales no deben ser considerados, ¿no? Pero una estudiante de teatro, Ujú. 30añera, no es una nena. El otro día elaboraba un discurso donde decía que la culpa de que a los jóvenes les vaya tan mal respecto de la política y del Estado y de todo eso que detestan tiene que ver con que durante el kirchnerismo Sí. llenaron de profesores troscos la universidad Sí. y los colegios secundarios y los institutos. Llenaron de profesores Troscos. troscos y por Que eso... no son kirchneristas. Pero además, por eso no entienden el Estado, como si el trotskismo no entendiera el Estado, digamos, Claro. ¿no? Como dice Miriam Bregman. Bueno, Miriam Bregman puede ser que esté en desacuerdo con la patria, digo, con la bandera, pero si algo reclama son políticas de Estado. Ujú. Todo esto muestra, digo, el grado profundo, querido amigo, de... ¿Cómo te podría decir? Como de dispersión del pensamiento, como inestabilidad. Digo, ¿hacia dónde piensa ir la clase política con esta sociedad? Bueno, que favorecen ellos, ¿no? Vos contás una historia en tu última columna sobre la que quiero abordar, porque el título de esta entrevista es La entrega total de Milei a Trump. Mira, mandame el plano general, Moisés, porque acá lo que tenemos es a Chacho Peñalosa, ¿sí?
que lo hemos presentado ya en los últimos 2 programas, que es cuando lo incorporamos a la escenografía, me lo regalaron en la Casa de La Rioja, porque era riojano, el último caudillo. Y vos contás, justamente, Carlitos, en tu última columna, la historia de la venganza que hacen de la muerte del asesinato, en realidad, de Chacho Peñalosa. Claro. Contame eso. Bueno, la verdad es que... Y después vinculámelo porque es importante para hoy saber eso. Claro. Dice el poema: un tal regalado Vera Chas que en esta situación va a dar al Vito Irrazábal, a Pablo Irrazábal le decían Vito, parte de la rendición. ¿Por qué? Porque el Chacho Peñalosa se había rendido. Se había rendido ante Vera. Vera era pariente de la mujer del Chacho. Y lo espera, o sea, se quedan mateando cuando se rinde. El Chacho era un hombre muy grande. Y Vera le dice: bueno, le voy a avisar al mayor Irrazábal, así vemos cómo te entregás y demás. Y Vito Irrazábal llega, agarra Pablo Irrazábal, el mayor Pablo Irrazábal, agarra una lanza y dice: ¿quién es el Chacho? ¿Quién es el bandido? Dice. Peñalosa se para y dice: yo soy el general Peñalosa, pero no soy ningún bandido. Y cuando está diciendo esto, lo mata. Le clava una pica en el vientre, lo levanta con la pica y después se dedica a él personalmente, manda que los soldados lo rematen y después se dedica a decapitarlo y pone la cabeza del Chacho en una pica también en el medio de la plaza y obliga a la mujer del Chacho a barrer la plaza hasta que la cabeza se caiga podrida. Digo, eso era una afrenta tremenda, mucho más pensando en un enemigo que se había entregado. Uh-huh. Entonces una mujer muy conocida en la historia después, Martina Chapanay, que había luchado junto a las huestes del Chacho, dice: eso no tiene perdón de Dios. Y le jura venganza eterna. Y un día lo encuentra en un baile y lo desafía. Y el Chacho dice, y Razábal dice: bueno, dice, ya que yo soy el agredido, le voy a pedir elegir las armas. Y ella dice: bueno, la agredida soy yo, el agredido es el pueblo argentino, pero está bien, le voy a dejar que elija las armas para que no diga que yo mato como una cobarde. Primer dato. Uh-huh. Lo deja elegir las armas. Establecen un duelo, los padrinos van a la madrugada, el hombre elige sable, uh-huh. La sargento mayor, Chapanay, murió siendo una sargento mayor del ejército argentino, cruza, tira, embiste por primera vez el mayor Irrazábal, retrocede, se dobla y se caga encima. Pero textualmente es así: se hace caca del miedo que le da luchar con esta mujer. Por eso el título de tu columna. Claro. Y yo me pregunto en esa columna de arranque, ¿qué nos pasó? Porque ella ahí le perdona la vida. Le perdona una vida que la verdad es que mejor lo hubiera matado, porque Irrazábal, de ser un tipo que había sido felicitado por el presidente de la Nación, por Bartolomé Mitre, por matar al Chacho, pasa a ser una suerte de... un cagón. Sí, para el ejército sobre todo. Lo sacan de la provincia de La Rioja, lo mandan a esconderse a Córdoba, lo dejan en un fortinucho, como un tipo de cuarta, y sus soldados lo despreciaban. Y entonces ella dice que con eso le alcanzaba, porque era peor la vergüenza que la muerte. ¿Y sí? Ahora, yo digo, mi pregunta es sencilla: ¿qué nos pasó como pueblo que hoy nosotros elegimos un tipo que no puede contener los esfínteres? Un tipo que anda con pañales porque se caga encima. Digo, ¿cuál es el orgullo de tener un presidente que sea un cagón? Es una gran pregunta que yo me hago. ¿Qué nos pasó como pueblo, no? ¿Y la oposición cómo la ves en todo esto? Mal, vuelvo a decirte. Veo esa oposición arañando, abrazándose al carguito y arañando y viendo a ver cómo no se lo llevan por delante totalmente en el Congreso, digo, y veo a la presidenta de
del PJ organizando, organizando encuentros, nada, con economistas que le llevan un programa que en realidad no sabemos qué programa es, no sabemos qué resultado puede dar en ese momento, y sobre todo que después de la reunión, digo, algunos de los economistas levantan el honor de esa reunión con Cristina y hablan de los mensajitos que le dieron en términos de apoyo de género y qué sé yo, y cuando lees la lista, Cristina sigue trabajando nada más que con los propios. Y los propios son cada vez menos, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿No la viste a Graciana Peñafort diciendo que la estrategia del dedo se terminó? No, me lo perdí eso. Graciana dijo, yo no voy a renunciar a todo lo que hicimos, que yo ni me voy a poner a criticar lo de antes, dice, pero está visto que el dedo fracasó y que tenemos que ir a una democratización adentro del partido, tenemos que ir internas. Lo dice Sandra Russo. Digo, te estoy hablando de cristinistas viscerales. ¿Y hace falta más chachos en Argentina? Con una diferencia, creo que hacen falta más chachos, pero yo preferiría que llegaran más Facundos Quiroga. ¿Sabes por qué? Por la edad. ¿Por qué? Por la edad. Claro, el chacho era un hombre grande, como soy yo, y yo creo que necesitamos rápidamente un recambio generacional, pero de verdad. Porque esto que leímos al principio tiene que ver, vos que sos futbolero lo vas a entender perfectamente. Dime. Cuando la Bruna fue a dirigir River, no podía dirigir porque no se podía entender con los muchachos, por ejemplo con el Beto Alonso. La Bruna decía, pero yo los veo con el secador de pelo, dice, después de la ducha secándose el pelo y armándose la ducha. Dice, yo no entiendo, dice, nosotros nos pasábamos jabón y nos peinábamos para que nos quedara el pelo duro para poder cabecear. Bueno, estas cosas generacionales, digo, yo creo que ha habido grandes directores técnicos, pero hoy los DT que funciona tienen 10, 15, 20 años más que los pibes. Podrían ser los padres, no los abuelos. Claro. Y esta es una cosa central. Claro. Y a Milei, para cerrar ya con esto, que sé que tenés poquito tiempo porque tenés después tu programa de radio también, que lo pueden escuchar en el FM La Patriada, Carlos Caramelo, los invito a que lo hagan por la tardecita. ¿Cómo lo ves a Milei saliendo de todo esto? ¿Fortalecido? ¿Por ahora? ¿Sin una oposición real? Sí, a ver, a mí no me parece que Milei esté fortalecido, me parece que la estrategia de Estados Unidos está absolutamente fortalecida. No, pero Milei es como, ¿qué te puedo decir? Es como un niño diletante que está gozando las mieles de un éxito que no le pertenece y ahora ha vuelto a viajar y se junta y baila, digo, ¿no? Digo, y nada, y los cronistas de este tiempo dicen que por 20.000 millones de dólares el tipo tendría que bailar mejor, porque lo que vieron parecía un duende masturbando un elefante, y la verdad es que es así. Y ahora vuelve, digo, esta semana volvió a viajar y va a estar afuera todo el tiempo que quiera, porque en realidad a Estados Unidos le interesa, vuelvo a decir, reinar a través de Bessent, que es el virrey, y de su lacayo, que es Lamelas, que, bueno, nada, es justicia poética lo del apellido del nuevo embajador. Gracias, Carlitos. Gracias a vos. La semana próxima te volvemos a leer. Bueno, dale. En dedoprometida.com. Siempre un placer. Y acá estás invitado todas las veces que quieras. Gracias. Un placer. Gracias, Carlitos. Bueno, vamos directo con otro de los ámbitos desde lo que se puede leer este acuerdo en Estados Unidos. Lo tenemos del otro lado a otro futbolero también, muy amigo, economista, Leandro Mora Alfonsín, que es integrante de Futuros Mejores y está por videollamada para charlar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Leandro, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Nos escuchás, Leandro? Me parece que no. Bueno, ahora vemos de si Moy puede resolverlo, la conexión ahí con el otro lado. Si no, ¿sabes qué, Moy? Podemos ir directo al video de Lu, si te parece, y después ahí volvemos a conectar con Leandro.
porque la tenemos justamente a Lucía Antín, que armó, como siempre, como cada semana, otro de las encuestas callejeras que suele hacer ella, más que nada también por el tema de la deuda. A ver, las deudas crecieron mucho, el endeudamiento creció mucho en las familias, porque vos cuando vas a comprar al supermercado con tarjeta de crédito ya de hecho te estás endeudando. Cuando vas a pagar las cuentas de la factura de luz, de gas, etcétera, con la tarjeta de crédito ya te estás endeudando. Muchas familias, cuando pedís un crédito en la plataforma digital de billetera virtual, también te estás endeudando. Bueno, de eso salimos a hablar en la calle con Lu, con la gente, para preguntarle cómo viene con ese tema, que es básicamente vinculado a llegar a fin de mes. En los sectores medios las deudas crecieron entre un 23 y un 31%, y si tomamos en cuenta préstamos de billeteras virtuales, quedaría un 45%. Son números que otorga un estudio de UNICEF Argentina. Por eso con Deuda Prometida salimos a la calle a preguntarle a los ciudadanos y a las ciudadanas cuál es su situación respecto de las deudas. Sí, con tarjeta, las tarjetas las tengo explotadísimas. Y si no compro cosas básicas. Supermercado, tarjeta. Y otros gastos que no llevo a cubrir, tarjeta. Pago el total, por ejemplo, cuando cobro el aguinaldo. Si no, sigo arrastrando. No tengo ni una deuda, gracias a Dios. No. Vivo al día, pero no tengo deuda. ¿No? ¿Usás tarjeta de crédito? No tengo nada de esas cosas, así que lo poco que compro lo compro en efectivo. Yo ni siquiera me considero clase media, ya soy clase baja, a pesar de que hoy fui asalariado. Sí, yo estoy... Ya no sé más de qué privarme, pero estoy tapado. En mi caso las tarjetas ya no tengo más. Tuve problemas con la tarjeta, me atrasé, se me hizo toda una bola de nieve y a partir de ahí ya dejé de usar tarjeta. Gracias a Dios. Y trabajo, soy una jubilada, no me alcanza y tengo que trabajar. Tengo ya deuda, por suerte, gracias a Dios. Lo justo, no me sobra la guita, pero sí uso mucho el Mercado Pago. Ese sí me endeudo, ponele 50, 60 lucas y después las voy pagando. Las microdeudas, lo nuevo, ¿no? Porque también mucha gente te dice, sí, llego bien a fin de mes, pero después te cuentan esto, que se endeudan con Mercado Pago, con otras plataformas, que es deuda, al fin de cuentas, ¿no? Y eso es la nueva moda, para decirlo de alguna manera elegante, lamentablemente, que es no llegar a fin de mes y tener que entonces tomar deuda, que después pagas intereses por eso. Ahora sí, lo tenemos del otro lado, decía Leandro Mora Alfonsín, él es economista, amigo también de muchos años, y actualmente integrante de Futuros Mejores. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Ahora sí. ¿Cómo andas, Ceci? Querido, ¿la escucha ahí? Sabes que se te traba un poquito, pero te escuchamos bien. Sí. La mayor parte del tiempo te estamos escuchando bien, esperamos que siga así. Bueno, perfecto, vamos a confiar que... Bien, no me gustó lo de muchos años, me parece una agresión gratuita la de los muchos años, pero sí, ya son 25 que nos conocemos vos y yo, así que sí. Y sí, ¿pensás? De 2000 para adelante. Bueno, sí, muchos del años. Secundario para adelante. Son muchos años. 25. Son muchos años que nos conocemos. Pero bueno. Mirá lo que la bomba que me tiraste, me hiciste pensar en mi edad. Bueno. Es la misma de la mía, así que listo. Sí, arranquemos. Hablemos de los futuros mejores. Escúchame, quiero preguntarte a vos, primero que nada, por el acuerdo con Estados Unidos, que es la novedad, lo nuevo. ¿Nos va a convenir? Vos estuviste trabajando, de hecho, en el gobierno anterior en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Este acuerdo con Estados Unidos, preacuerdo, que no se sabe, no se tienen los datos y los detalles, ¿nos va a convertir a nosotros en una potencia industrial? A ver, cuando uno habla de acuerdos internacionales, vamos con la información que tenemos y después con los escenarios posibles que se abren. Dale. Lo único que tenemos es el win, digamos, como se le dice, que es, y tenemos uno solo, que es el de Estados Unidos, que es lo que fue discutiendo con el gobierno argentino y que tendría que pasar por el norteamericano, por el Congreso norteamericano. Esa es la manera en la que debería circular, y una vez que tengamos los detalles tendríamos que ver qué cosas del acuerdo del lado argentino tienen que discutirse o no en el Mercosur, ¿sí? Eso es una de las cosas operativas a futuro. Lo que uno puede ver es, si lo ve en términos generales, la economía argentina
viene siendo durante mucho tiempo una economía cerrada, con lo cual tener acuerdos con países complementarios o incluso competidores en algunos rubros es algo que no es algo malo per se. El tema es que vos tenés que meterte en el doble clic y ver si en esa letra chica, que es lo que se va a conocer, si hay mecanismos de compensación y mecanismos de temporalidad. Si uno piensa, por ejemplo, en un acuerdo, en el acuerdo que nosotros más tenemos todos casi de memoria, que conocemos muy fuerte, es el Mercosur. Sí. El Mercosur, que ya tiene 33 años, tiene en su concepción mecanismos de compensación para algunos sectores donde Brasil era mucho más grande que Argentina, por ejemplo la industria automotriz con el famoso Flex. Por cada tantos autos brasileños que se comercia un mínimo de autos argentinos. Eso es lo que te permite es que pueda crecer tu industria automotriz, crezca la industria brasilera y ambos aprovechen los mercados mutuamente, ¿no? Eso puede funcionar. Después podemos hacer 1000 críticas al Mercosur, que funciona mejor, peor, que hay cosas tenés para mejorarle. un requisito donde los obligás a ellos a que vos también te vas a beneficiar en algo. Tenés una norma dentro de la negociación. Y después los mecanismos de temporalidad. Cuando uno en los acuerdos comerciales lo que hace es disminuir aranceles, quitar aranceles en ciertas posiciones arancelarias, en algunos casos para ciertos bienes sensibles, por ejemplo, le pones, bueno, esto es de acá a 3 años, de acá a 5 años, de acá a X tiempo, para que vos puedas ir preparando las condiciones de competitividad que hacen a esa lógica industrial. Después, esos dos elementos son lo que tenemos que tener en clave en los próximos meses y en las novedades que haya respecto del acuerdo, porque son los elementos que te determinan si tus sectores pueden ganar un mercado, o sea, pueden ganar un mercado norteamericano o no. Recordemos que vos tenemos algunos sectores industriales en Estados Unidos. Esto les puede resultar conveniente, pero hay que ver cómo le pega, no sé, a autopartes, por ejemplo, cómo le pega a metalmecánica. Después hay que ver sector por sector. Lamentablemente hoy no tenemos la información como para poder decirlo, pero sí tenemos que ir siendo cautos de decir cuáles son los mecanismos a los cuales hay que prestarle atención en los próximos 3 meses, 4 meses. Un acuerdo no se hace en una semana, esto va a llevar unos meses, lleva meses de negociaciones en cada país, con lo cual recién empieza y es como para meterle duro y parejo, como fue el acuerdo Mercosur-UE o como fue la propia concepción del Mercosur en su momento. Sí, el acuerdo Mercosur-Unión Europea que nunca se terminó aplicando, igual porque allá no lo quieren los... Sí, pero a fin de año entra en vigencia, ¿Sí? A fin de año ya va a entrar en vigencia. Sí, a fin de año Mercosur-UE ya entra en vigencia, porque recordá que Lula estuvo en Francia con Macron y como que firmaron un acuerdo de entendimiento que era lo que necesitaban en términos de las legislaturas, cosas que estaban trabadas y demás. Acuerdo Mercosur-UE no les queda mucho tiempo para entrar en plena vigencia. ¿Y qué va a implicar ese acuerdo puntual para Argentina? No, a ver, ese acuerdo ya está muy negociado de la parte arancelaria ya desde hace bastante tiempo y se cuidó específicamente que ciertos sectores sensibles, como por ejemplo, el que me acuerdo de memoria, industria mueblera, ¿sí? No entraban dentro de la lógica de arancel cero para los productos europeos acá, pero sí se te abría mucho mercado. Ese es un acuerdo bastante interesante para el agro argentino. De hecho, la gran resistencia, la resistencia fuerte, fue mucho más europea por los temas de alimentos y agroindustria. Para Brasil y para Argentina, que juntos son, por ejemplo, el principal productor de proteína animal del mundo, es un mercado interesante, el de Unión Europea. Después vienen todas esas cosas que son más de largo plazo en esos acuerdos, que por ejemplo las convergencias normativas, normas de calidad, sistemas de calidad, etcétera, que vos ahí requerís ciertos años de alineamiento. Hay países de Europa que son súper exigentes con las normas ambientales y de calidad, y ahí Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay se tienen que poner a tiro de esas normas o negociar una norma intermedia por un tiempo. Ahí se abre todo un capítulo de cosas que van a llevar su tiempo, pero la parte arancelaria y de mercado de bienes vinculada a Mercosur-UE, si no me equivoco, en diciembre ya empezaría a entrar en vigencia. Ahora, ¿qué necesita Argentina para desarrollar la industria? Que es parte también de lo que están laburando ustedes en Futuros Mejores. Porque, a ver, tuvimos una experiencia con el gobierno anterior donde la gente se quejaba de los precios, ¿no? La inflación era la principal preocupación y había más un cierto grado de proteccionismo hacia la industria local. Entonces lo que te dicen muchos que votaron después a Milei es, si vos cerrás las fronteras, los productos argentinos que te tratan de vender son caros. Yo quiero comprar barato de afuera. Por eso necesitamos apertura total de la frontera. Bueno,
así no vas a desarrollar nunca la industria, me imagino, ¿no? ¿Cómo podés hacer un intermedio? Para mí son tres cosas, ese. Primero, que para que haya crecimiento económico sostenido, cuando uno habla de la industria, no solamente habla de la industria, habla de los sectores productivos. Digo. Yo te hablo de industria manufacturera, te hablo de la agrobioindustria, digo, porque nosotros ahí tenemos una cantidad de conocimiento y tecnología enorme. Te hablo de los sectores asociados a la minería y la energía como proveedores, que también son industriales y que ahí tienen un margen para crecer. Para mí hay dos o tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, para que los sectores crezcan de manera sostenible necesitas estabilidad macroeconómica. Es decir, una inflación que no se dispare, y la estabilidad macroeconómica son dos cosas: inflación a la baja y acumulación de reservas. Las dos cosas al mismo tiempo, no es un ratito una, un ratito la otra. La primera la tenemos más o menos, la segunda no la tenemos. Yo diría que todavía no tenemos ninguna de las dos. Sí, la primera ahora está en el camino de la estabilización es un camino largo, pero digamos tampoco lo teníamos en el gobierno anterior, tampoco en el anterior del anterior y tampoco en el anterior del anterior del anterior. Digo, Argentina viene de 2011 y no crece. Viene de 2011 y no crece, y eso es un problemón ya más estructural que coyuntural. Pero primero, estabilidad macro. Y después una política de crecimiento, lo que se conoce como política industrial. ¿Qué es una política industrial? No es una política de proteccionismo, no es proteger sectores, es promover los sectores que querés que sean protagonistas de acuerdo a tu estructura económica. Te pongo un ejemplo que nos queda al lado. Porque normalmente uno habla, no sé, de Estados Unidos, China, los países escandinavos. No, vamos a un ejemplo que queda al lado, que es Brasil. Brasil el año pasado anunció el plan Nova Industria, que es su nueva política industrial. Son 60.000 millones de dólares que van a invertir. O sea, lo que dicen con la boca lo bancan con el pecho, por decirlo de alguna manera, o con la billetera. Son 60.000 millones de dólares de inversión. ¿En qué las van a invertir? Básicamente hay 4 grandes áreas, que son industria alimenticia. Brasil quiere ser en el 2035 el principal proveedor de alimentos del mundo. ¿Y tiene con qué? O sea, ¿es un objetivo posible? Sí, es un objetivo posible. Le puede salir bien, mal, regular. Está invirtiendo para eso. Tecnologías de digitalización de los sectores productivos en general, o sea, incorporar para mejorar productividad y competitividad dentro del entramado productivo. Infraestructura. Topográficamente Brasil, al igual que Argentina, al igual que otros países, es un país dificilísimo. Tenés distintos biomas. Es grande y claro, tenés geografías distintas. Gigantesco. Sí. Tan mal distribuida la población como pasa acá en Argentina. Digo, tiene problemas muy parecidos, típicos de país latinoamericano con su proceso de crecimiento. Invierte en infraestructura para mejorar eso. Y en maquinaria vinculada al aéreo. Maquinaria vinculada al aéreo, sabiendo que tienen ahí una oportunidad muy grande. Esos son los 4 grandes puntos que pone Nova Industria. Entonces decís, ¿eso es proteccionismo? No, eso es promoción de los sectores con los que Brasil dice, che, yo quiero relacionarme con todo el mundo. Lula viene recién de Malasia y de Singapur, de Malasia y Indonesia, hace 2 semanas. Digo, ahí está el 40%, en China y en esos países de Asia Menor está el 40% de la población mundial que demanda, ¿qué cosa demanda? Alimentos cada vez más sofisticados, demanda energía, se tiene que vestir, pero la ropa la tienen ahí, demandan todos un celular, no sé, demandan un montón de cosas. El tema es, a ese crecimiento enorme que ya es una realidad, no es una promesa, no es futuro, es cómo se está comportando el siglo XXI desde que vos y yo nos conocemos allá lejos de hace tiempo, en el 2000. Es cómo se está comportando el mercado mundial. Y ahí Brasil tiene una idea de qué quiere hacer al respecto y una idea de liderazgo que quiere hacer al respecto. Entonces, volviendo a tu pregunta, necesitas 2 cosas: estabilidad macroeconómica y una política de crecimiento que tenga mucha claridad de cuáles son los sectores que uno quiere promover en virtud de tus fortalezas. Y Argentina tiene fortalezas múltiples, tiene fortalezas enormes en muchos campos. Bien, y yendo al título de esta entrevista en concreto, yendo bien crudamente, ¿nos conviene a nosotros estos cambios que se están haciendo ahora, que es el acuerdo con Estados Unidos, o nos conviene ir por este otro lado que es el que explicás vos, que es lo que está haciendo Brasil? Es que para mí, Brasil está generando un acuerdo con Estados Unidos, lo está negociando y de hecho ya 4 veces se vio el canciller brasileño con Marco Rubio. El nuestro, no sé si está negociado, lo que sabemos es que lo escribe Estados Unidos, porque el comunicado salió de Washington, acá no dijeron nada, remitían al comunicado de Washington.
Por eso digo que tenemos que esperar la información que te decía al principio. Ahora bien, respondiendo a la pregunta directamente, ¿nosotros tenemos que tener un acuerdo con Estados Unidos? Sí, probablemente, tal vez hay que ver el detalle, pero tenemos que tener acuerdos con todos los países. O sea, nosotros tenemos que tener tenemos que dialogar con todos. Nosotros tenemos que abrir mercados en Europa, mercados en África y mercados en Asia, además de tener la mejor relación posible con Estados Unidos, que por una cuestión de hasta de uso horario, afinidad cultural y muchas cadenas de valor que están conectadas. Estamos hablando del segundo destino de nuestras exportaciones. Por supuesto que tenés que tener un acuerdo o tener que profundizar las relaciones de la manera más inteligente y cuidando tus intereses posibles. Pero al mismo tiempo tenés que hablar con todo el mundo, como hace Brasil. O sea, no estoy hablando de algo descabellado, como hace Brasil, como hace Uruguay, como hacen todos. Bien. Y tu política, tu idea, tu propuesta, la que están elaborando en realidad en Futuros Mejores para Argentina, sería algo más similar, además yendo a lo local, no tanto a lo bilateral. ¿Sería algo más parecido a lo que está haciendo Lula en Brasil? El comunismo sería básicamente, ¿vos querés que Argentina sea comunista? No queremos, estamos muy lejos de que Pero la Lula es Argentina comunista. sea comunista. No, yo no creo, pero bueno, nosotros en Futuros Mejores somos un grupo de economistas que estamos referenciados en el peronismo, que creemos en un capitalismo posible. O sea, nosotros defendemos la idea de que Argentina tiene que ser un país capitalista y próspero, y que en ese sentido nosotros lo que venimos trabajando son distintas propuestas que buscan salirse un poco de la coyuntura, porque la coyuntura se habla todos los días. Digo, vos la cubrís perfecto y siempre, por ejemplo, la nota que veíamos hace un rato sobre la gente, los pagos, o sea, el primer metro cuadrado de la población, pero están los grandes temas estructurales en los que nosotros consideramos que Argentina ya lleva una década y media y tal vez un poquitito más, perdiendo mucho tiempo de no resolución. Y ahí es donde tratamos de meter cierta cuña, o sea, de tratar de meter cierta lógica propositiva. Tenemos documentos vinculados a sistema previsional, empleo público, empleo privado, política industrial, que lo escribí yo junto con otros compañeros, y que un poquito lo estuvimos, sin querer, lo estuvimos resumiendo un poco en las preguntas que vos me fuiste haciendo. Hace poquito con Haroldo Montagu y Mara Pedrazoli presentamos a más de 40 economistas de distintos campamentos de lo que se considera la heterodoxia del peronismo. Presentamos nuestro documento de macroeconomía, un futuro para la macro argentina, que básicamente señala con mucha más fluidez o cuestión más florida esto que yo te decía de hay dos condiciones básicas para que una macro esté ordenada: bajar la inflación y acumular reservas. Para que una sea sostenible, la otra tiene que ocurrir. Y ahí comparamos un poco lo que estuvo pasando en otros países, sin establecer una lógica comparativa de queremos ser, ¿viste? Y ahora está esta discusión de, bueno, hagamos como Perú. Mira, no, yo no quiero ser Perú, yo no quiero ser Colombia. Sí te puedo decir que países como Perú o Colombia tuvieron resultados positivos en la estabilización de su macroeconomía. También te puedo decir lo que le falta. Le falta una política mejor de distribución, le falta una política industrial, le falta una política de crecimiento mucho más clara. Colombia no tanto, Colombia tiene una buena política industrial hoy. De hecho, es un país que empecé a seguir bastante y me asombran ciertos números que van surgiendo. Pero el camino al desarrollo es un camino endógeno, un camino propio. Entonces... No, hablo de los últimos 10 años de Colombia. Estoy hablando de los últimos, de hecho, desde 2019, con la política industrial que lanzaron con mesas sectoriales que dependen de Presidencia de la Nación y que no cambiaron con el cambio de presidente y demás. Muchos sectores fueron abriendo mercados, sofisticando su oferta productiva, ¿no? Colombia es un caso como para estudiar. Bien. De los últimos. Cuando llegó la paz a Colombia, por decirlo de algún modo, es un caso para estudiar cómo llevaron adelante su política productiva. No es que sea el mejor ejemplo ni la perfecta, tampoco la es la de Brasil, pero digo, son casos para comparar. Pero volví a lo que te decía. Presentamos ante un grupo muy nutrido de colegas y había mucha coincidencia. Coincidencia en la cuestión autocrítica. Nosotros creemos que el peronismo no dio respuestas a una macroeconomía sana y estable. Creemos que hay una lógica de enamorarse de las herramientas y no de los objetivos. Entonces, muchas veces para abordar la inflación recurrimos a herramientas que no funcionaron en el 2007, no funcionaron en el 2009, no funcionaron en el 15, no funcionaron en el 2021, y cuando le preguntás a alguien qué hay que hacer, otra vez, precios cuidados. No, bueno, ya sabés que eso no funciona. O sea, si no tenés una política que trate de
tener una tasa de interés razonable, que trate de acumular reservas y que trate de ir bajando la inflación a través de fundamentos macro, sin descuidar la parte social, sin descuidar la lógica de distribución, bueno, entonces siempre vamos a llegar a un loop en donde por no hacer las cosas nosotros, viene otro y le hace 35.000 veces más fuerte, ¿no? O 35.000 veces más hostil. Claro. Gracias, Lean, por entonces compartirnos tu mirada y también tu análisis sobre estos procesos que se están dando en el mientras tanto y que los tenemos que mirar con lupa porque van a definir nuestro futuro de una manera en Por supuesto. que quizás no nos damos cuenta ahora, pero son muy, pero muy importantes. Gracias por conversar, Por Lean. eso no tenemos que dejarnos... No, por favor, gracias a vos, ese. Un beso enorme a tu familia, a Luchi y todo. Te quiero muchísimo, te mando un abrazo, ya nos veremos pronto. Por supuesto, un abrazo grande también para vos. Y el año que viene te quiero acá en el piso, ¿eh? Te invito nuevamente para el año que Sí, viene. hoy fue una cuestión logística. Cuando me pidas, me tenés ahí. Hoy fue cuestión logística Sí, de no te agenda, te preocupes. pido disculpas por no estar ahí No te presente. preocupes, no te preocupes. Me lo habías explicado, pero igual te invito al piso para el año que viene. Un abrazo grande. Abrazo grande, hermano. Chau, chau. Chao. Leandro Mora Alfonsín, entonces economista, exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Productivo e integrante de Futuros Mejores. Quiero, antes de terminar este programa, dedicarle unos minutitos nada más a hablar sobre esto último que estábamos conversando con él, que es el acuerdo con Estados Unidos. Tiene que ver con el comercio que se pueda llegar a generar, ¿no? Porque vos cuando te pones a mirar los números, los detalles de cómo son las dos economías, bueno, a mí se me despertaron un par de alertas. Una de ellas es que la mitad de las exportaciones que hace Argentina hoy compiten con las de Estados Unidos. Entonces, si vos tenés que el 47% de todas las exportaciones de nuestro país también se producen en Estados Unidos y seguramente a precios más baratos, bueno, entonces ahí tenés un problema. Y ellos más baratos porque, como decía Leandro recién, fomentan la producción de ciertos artículos que después quieren vender. Entonces, cuando vos vas a ese dato particular, te das cuenta de que uno de cada dos productos que Argentina exporta también lo hace Estados Unidos, y entonces lo más probable es que si se da un acuerdo completamente entreguista, no tenemos los detalles, pero fue escrito en Washington, fue escrito en la Casa Blanca el acuerdo, porque solamente lo difundió el gobierno de Estados Unidos, el argentino se cayó. Se cayó. Por eso lo llamo ex país, en el zócalo que ven aquí debajo. Se callaron la boca en Argentina. Cuando ves que uno de cada dos exportaciones compiten, bueno, te das cuenta de que entonces uno de cada dos exportaciones que hay hoy van a dejar de estar mañana. Una de cada dos fábricas va a dejar de existir si se hace un acuerdo completamente entreguista. Uno de cada dos productores agropecuarios va a dejar de producir, porque también son alimentos los que vende Estados Unidos y Argentina de forma competitiva. Cuando vos tenés a dos rivales, uno vende más barato que el otro, mismo producto, misma calidad, más o menos o incluso mejor calidad en el más barato, que compitan de forma completamente abierta, bueno, el que vende más barato y mejor va a quedarse con todo. Eso va a pasar si Argentina hace un acuerdo entreguista con Estados Unidos y nos vamos a convertir en un ex país. Y esta es la invasión silenciosa. Porque lo dijo el propio Scott Bessent, ya no hacen más, ya no deciden a dedo más quién va a ser el presidente en Latinoamérica a través de golpes de Estado, que era lo que hacían ellos. Los golpes de Estado no se generaron porque se juntaron los militares y dijeron, che, no me gusta este presidente, vamos a derrocarlo. No, los golpes de Estado los digitó Estados Unidos. Y lo hacían porque no les caía bien el presidente que estaba antes. Porque había un presidente en algún país de Latinoamérica que no se subordinaba a las políticas de ellos, que no dejaba a las empresas estadounidenses que les dan millones de dólares a los presidentes de allá, no les dejaba a esas empresas hacer negocios en Argentina o en los países latinos, en Brasil, en México, en Chile. Entonces esas empresas que le pagan millones de dólares todos los años a los presidentes de Estados Unidos iban al presidente de turno y le decían, Argentina tiene un gobierno que no me deja hacer dinero allá. Sácalo.
Estados Unidos, ¿qué hacía? Bueno, llamaba al militar que estaba en ese momento a cargo de las Fuerzas Armadas y le daba la orden de que derroque al gobierno. Por eso tuvimos tantas dictaduras cívico-militares, pero cívico al fin. Esos gobiernos dictatoriales, en particular el del 76, acá con Videla, estaban completamente subordinados a Estados Unidos. Fíjate, en cualquier archivo histórico, quiénes eran a los que respondían, cuáles eran las empresas más beneficiadas, quiénes hacían dinero en ese momento a costa del terrorismo de Estado. Los estadounidenses. Ahora, Scott Bessent lo admitía, no necesitan más digitar los presidentes latinos con balas. Sin disparar una bala, te pueden decir quién va a ser el próximo presidente de Chile, Kast, quién va a ser el presidente de Bolivia, quién va a ser el presidente de Paraguay, quién va a ser el presidente de Argentina, Milei. Y ellos lo quieren para hacer negocios ellos. No les interesa que haya desempleo en Argentina, que haya pobreza en Argentina, que haya miseria en Argentina, como así tampoco les interesó en Afganistán masacrar a la ciudadanía, como tampoco les interesó en Irak. Los ataques terroristas, las amenazas de bomba, los bombardeos, los aviones contra las Torres Gemelas, son todos usos discursivos que le dan a la necesidad de fondo, que es ir a extraer el petróleo de esos países porque necesitan ellos consumir mucho petróleo, producen pero necesitan mucho, y no quieren seguir comprándoselo a Venezuela, porque Venezuela tiene un presidente que no hace lo que ellos quieren. Entonces, por eso también generaron eso que generaron sin importarle las consecuencias en la región. Argentina no va a ser una excepción. Van a poner una base militar en Tierra del Fuego. Están sacando a China todas las empresas civiles chinas que vienen acá a generar productos, energía que beneficia con empleo, con también servicios a los argentinos. A Estados Unidos no les importa. Lo que les importa es que no haya competencia acá local. Por eso es un expaís. Por eso es una invasión que se da de forma silenciosa. Que empezaron a llegar desde antes que te des cuenta, incluso con gobiernos peronistas, donde de forma discreta empezaban a quedarse con activos que antes no estaban, incluso con vínculos que empezaban a hacer con algunos dirigentes peronistas que vos no te das cuenta que estaban haciendo, y así empezaron a llegar. Ahora pusieron al presidente y ahora están haciendo el extractivismo de forma abierta porque no les interesa seguir ocultándolo. El tema está, insisto, en que una de cada 2 exportaciones argentinas compite con la de ellos. Y si eso es así, si el acuerdo va a ser así como tenemos la sospecha, escrito allá y completamente entreguista, bueno, entonces eso va a generar un desempleo muy elevado, de más del 50%. Que son datos, insisto, que a Estados Unidos no le importa y que entonces a Milei por eso no le importa. El endeudamiento de las familias va a ser todavía mayor, el salario va a ser todavía más bajo, que se llamó de nuevo al Consejo del Salario que numera el Estado cuánto va a ser el sueldo mínimo vital y móvil, y es una risa porque son 300.000 pesos, que no le importa a Milei que no te alcancen para nada, lo mismo las jubilaciones, y la corrupción mientras sigue y sigue. Esta semana, de hecho, tuvo que renunciar una funcionaria de Caputo, de Luis Caputo, porque estuvo involucrada en el escándalo de las coimas, del 3% de Carina, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Fueron a su casa y le encontraron $700.000, que no pudo explicar. Ornella Calvete, hija de Miguel Calvete, no pudo explicar de dónde estaban esos $700.000 que le encontraron en la casa. Tuvo que renunciar una funcionaria de Luis Caputo. Este es el país al que estamos yendo, este es el país que nos depara, y lo que acabamos de escuchar son algunas de las propuestas políticas del lado de Carlos Caramelo, económicas del lado de Leandro Morel Fonsín, que podrían llegar a cambiar el rumbo. Bueno, esos economistas que se juntaron esta semana con Cristina Fernández de Kirchner, que mencionamos brevemente, le decía a Carlos que tengo información sobre eso para darles, para compartir. Esos economistas son 200 en realidad en todo el país que se estuvieron juntando. Fue una representación, un grupo nada más. Estuvieron armando un programa económico, el programa de política económica alternativa, ideas para si vuelven al gobierno, bueno, qué hacer.
Eso me parece que es algo que hay que empezar a discutir, más allá de qué camino se defina, pero son pocos los que hoy están pensando en cuál es el país que queremos los argentinos, o cuál es el país que cada partido político, que cada sector quiere. Entonces empezar a armar propuestas políticas para en caso de llegar, bueno, saber qué hacer, proponerle a la gente ideas. Eso es lo que a la oposición históricamente le ha faltado y a los libertarios no. Ellos ya tenían todo escrito por Estados Unidos, pero lo tenían escrito al fin y por eso también sabían por dónde empezar, sabían qué decirle a la gente y sabían cómo convencerlos de las cosas que los convencieron, más allá de que muchos mintieron. Pero por eso los primeros 100 días Milei no perdió el tiempo. Bueno, eso es algo que está faltándole al peronismo. Enhorabuena que se empiece a pensar eso y hay distintos sectores que lo están haciendo. Vamos a ir conversando con varios de ellos en estas próximas semanas para compartirles las ideas a ustedes y que vos después digas si te gusta o no te gusta. Pero está bueno empezar a debatir ideas. Es algo que falta. Más en los medios de Argentina donde solamente se habla de lo superficial, de lo superfluo, de lo banal. Y de los chimentos, obviamente, ¿no? Que es siempre para distraer de lo importante. Esa es la idea de este espacio, que sean 60 minutitos de compartir ideas, de charlar, de debatir, de intercambiar. Y te propongo que lo hagas, nos escribas en YouTube, nos dejes tu comentario y también en redes sociales. Estamos ahí debajo, nos ves en todas las plataformas, @deudaprometida. Lo escaneás también el QR para ir directo al portal y leer todas las novedades donde estamos analizando justamente esta semana sobre la pérdida de poder adquisitivo y las consecuencias que genera. Vas a ver varias notas sobre eso, así que te invito a que escanees el QR y vayas ahí directo. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20 horas, ¿sí? ¿Te parece? Por este canal de YouTube. Nos ves cada jueves a las 20, pero también acá en la web todos los días, las 24 horas, y por las redes sociales, lo mismo @deudaprometida. Mi nombre es Ezequiel Orlando, espero que hayan tenido un momento de reflexión, de compartir, de intercambiar, y que tengan una muy linda noche y final feliz de la semana. Chau, chau. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.